Porque esto de destinar los valores comisados a tal o cual cosa es facilito. Nada más que en el presupuesto del Estado se haga constar dentro de la partida de ingresos todos los valores comisados por este tipo de infracciones pasarán a lo que es los gastos o inversiones en lo que es niñez y adolescencia. Se acabó la pregunta. Vayan directo y ejecútenla. Pero ¿por qué la pregunta? ¿Quién les prohíbe? ¿Qué normativa prohíbe que esto vaya a ser invertido en niñez y adolescencia? Nadie. Vamos a la consulta. Ya con esto eliminaron el delito de extorsión. No lo eliminaron, pues. No lo eliminaron porque el delito de extorsión, la gente no se niega a pagar, porque sabe que están en peligro no de que el Estado salga a defenderlos, sino que salga en una caja mortal directo al cementerio. A ver, las 3 nuevas preguntas son las siguientes. ¿Está usted de acuerdo con destinar los valores comisados de las infracciones de lavado de activos, terrorismo y su financiación, trata de personas, tráfico de migrantes y delitos relacionados con sustancias sujetas a fiscalización, a programas de educación con énfasis en niñez y adolescencia? O sea, el comiso, que es una figura del derecho, por infracciones de lavado de activos, de terrorismo, o sea, y les falta tráfico de migrantes, delitos relacionados con sujetos a fiscalización, todo eso, incluso delitos aduaneros, que veo que no aparece aquí. Delitos aduaneros no los mencionan. Todo eso provocan una figura jurídica que se llama el comiso, que puede ser un comiso simple o un comiso especial, que en donde el Estado se apropia de los bienes que han sido utilizados para el cometimiento de este tipo de delitos, bienes y dinero, y con eso pasa al Estado. Lo que aquí están diciendo que eso pase a programas de educación con énfasis en niñez y adolescencia. O sea, lo que están diciendo es esto que estamos recaudando normalmente para el Estado, va a ir a la niñez y adolescencia. Es un dulcecito para lograr que se vote por las otras preguntas de la consulta popular, del referendo, porque va a haber referendo y consulta popular. Entonces es para decir, vota todo sí. Entonces con esto a la gente dice, pero mira, esto va a ir a la niñez y a la adolescencia. Pero esto me permite hacer un análisis, porque dice destinar los valores comisados de las determinadas infracciones. Perfecto, cuando dice destinar los valores comisados. Entonces, mira, por ejemplo, lo que se reformó con la Ley de Desarrollo Económico, que la metieron obviamente con la BENI y los votos de UNES. Las reformas al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Y dentro de esto, ¿qué es lo que metieron entre las salvajadas? Entre las salvajadas que metieron. Estoy buscando la información. La propiedad de los inversionistas estará protegida en los términos que establece la Constitución y la ley. No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones a las inversiones nacionales y extranjeras. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando se trata de un tema, por ejemplo, de un contrato petrolero, por poner un ejemplo, en donde hay causales de caducidad del contrato, y la caducidad del contrato provoca que los campos petroleros y sus derechos reviertan al Estado. Entonces dicen, es una incautación. Por eso dice, prohíbe toda confiscación de inversiones extranjeras. O sea, haciendo creer que es una confiscación. No, eso es un comiso derivado de una caducidad contractual. Lo mismo que en este caso. Existen los comisos, pues, de lavado de activos, de terrorismo, de financiación, de trata de personas, de tráfico de migrantes, de delitos como el narcotráfico y etc. cosas. Pero esto es un dulcecito para hacerle creer a la gente que tenemos un gobierno del carajos. Y para hacerle creer a la gente, para jalar votos, nada más que para eso. La segunda pregunta de consulta popular, porque esto de destinar los valores comisados a tal o cual cosa, es facilito. Nada más que en el presupuesto del Estado se haga constar dentro de la partida de ingresos todos los valores comisados por este tipo de infracciones pasarán a lo que es los gastos o inversiones en lo que es niñez y adolescencia. Se acabó la pregunta.
vayan directo y ejecútenla. Pero ¿por qué la pregunta? ¿Quién les prohíbe? ¿Qué normativa prohíbe que esto vaya a ser invertido en niñez y adolescencia? Nadie. Entonces nos toman del pelo porque nos ven la cara de pendejos. Nos ven la cara de pendejos. Entonces, siguiente, ahí tiene un ejemplo clarito. ¿Está de acuerdo en tipificar el delito de extorsión? O sea, es lo que hoy están llamando todos los días el tema de la de extorsión por delincuencia organizada, para que se sancione con pena de privativa de libertad de 7 a 10 años a quienes obligan a efectuar negocios con intimidación por pertenecer a un grupo de delincuencia organizada. Entonces viene un tema, si es un tema normal, de un tema de reforma legal nada más. Entonces aquí se ve dos intencionalidades. Meter esto como una consulta popular para que la gente diga, estoy cansado de las vacunas, vamos a la consulta. Ya con esto eliminaron el delito de extorsión. No lo eliminaron, pues. No lo eliminaron porque el delito de extorsión, la gente no se niega a pagar, porque sabe que están en peligro no de que el Estado salga a defenderlos, sino que salga en una caja mortuoria directo al cementerio. Pero esto lo meten para que la gente diga, tenemos un gobierno que está buscando cómo parar la delincuencia. Siguiente pregunta, ¿está de acuerdo con brindar una deducción adicional del 100% en el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta para quienes emplean a personas de 45 años o más? Igual saben que es un problema el empleo. Entonces tiran esta cuestión para ver cómo la gente se vuelca con esta pregunta, pero ahí viene el vota todo 11, o como era en su momento, el vota todo sí, a las 7 preguntas. Entonces esto es para buscar ese tipo de adhesión. Cuando son temas ¿por qué no lo metieron esta cuestión en la Ley de Desarrollo Económico, por ejemplo? Y más bien crearon la brutalidad. Perdóname la palabra, Jairo. ¿Por qué crearon la brutalidad? La brutalidad de que, por ejemplo, en el caso de los pequeños emprendedores, la gente tenga que tributar sobre los ingresos y no sobre la renta. O sea, esa es una salvajada made in Ecuador. O sea, ¿acaso que, por ejemplo, un negocio de lo que usted quiera, una sastrería, una venta de helados, lo que sea, ¿acaso que ese negocio tiene que pagar sobre los ingresos? Porque para hacer los helados tiene que comprar leche, tiene que comprar frutas, tiene que comprar infraestructura de aparatos para poder procesar esos helados, tiene que alquilar un local, tiene que pagar una persona que ayude a vender, pues, tiene que pagar a alguien que le lleve la contabilidad y entre esas cosas, tiene que pagar sobre el total de ingresos. Es una salvajada contra la gente. Y eso se mantuvo. No tocó la Corte Constitucional eso. Entonces, o sea, estas son preguntas rebuscadas para ver cómo, cómo logran cierto tipo de adhesión, forzando a que la gente tenga algún tipo de adhesión a lo que se busca hacer con este tipo de situaciones. Entonces, esto es lo que se busca. Esto es lo que se busca. Correcto, estimado doctor. Clarísimo sobre el tema de las preguntas. Tal vez sobre el dictamen que dio la Corte Constitucional de que es procedente tramitar las dos propuestas planteadas, las anteriores, doctor. Sobre lo que dice la Corte Constitucional, sobre las dos preguntas planteadas. Dice que no se atenta contra la estructura de la Constitución ni contra los elementos constitutivos del Estado, que no existe una restricción de los derechos y garantías constitucionales, cuando en el fondo es todo lo contrario. Es todo lo contrario y le explico por qué. Porque con las preguntas de lo que se busca es prácticamente afectar lo más importante. Toda constitución tiene una parte dogmática y una parte orgánica. O sea, la estructura de la constitución, y pues obviamente hay que ver si se ha violado la estructura de la constitución. Entonces hay que poner atención a la parte dogmática y a la parte orgánica. Y dentro de la parte orgánica se encuentra todo lo relativo a la estructura y funcionamiento del aparato estatal. O sea, cómo se estructura y funciona el aparato estatal. Y cómo
funcionan sus diferentes órganos o instituciones, a los cuales se les asigna y demarca competencias. Entonces, el momento que las competencias de una función del Estado le pasan a otra función del Estado, están afectando la estructura constitucional. O sea, un tema tan elemental, pero elemental, como 2 por 3 son 6, la Corte Constitucional se hace la loca. O sea, le cogió el dislate. Y entonces no se ha afectado la estructura constitucional. ¿Cómo que no se ha afectado? Estás trasladando competencias de un lado a otro. ¿Qué tal que le quiten competencias? ¿Qué tal que le quiten competencias a la Corte Constitucional? Que están señaladas en la Constitución de la República. Y se las pasen a la Corte Nacional de Justicia, por ejemplo. A ver, ¿les gustaría que les quiten competencias y pasen a otra institución del Estado? ¿Les gustaría, por ejemplo, que al presidente de la República le saquen competencias y le pasen a otra función del Estado? O funciones de la Asamblea Nacional se las pasen a otra función. Eso no se puede hacer, pues están atentando contra el régimen de competencias, porque así está organizado el Estado, en base a instituciones, pero las instituciones no son mudas. Las instituciones tienen competencias, y en base a las competencias se manejan. Si le quitan su razón de ser, por ejemplo, al Consejo de Participación Ciudadana, que yo no me opondría, porque esto fue un invento para disimular de que hay participación ciudadana. Si esto lo trasladan a otra función del Estado, están afectando al sistema constitucional ecuatoriano, bajo un sistema que es el mismo, que es una cosa que es ridícula, y lo voy a explicar. En el actual, vamos a hacer de cuenta que no cambian la Constitución y que las preguntas no son aprobadas. El referéndum no aprueba lo planteado por Lazo en el tema del traslado de competencias del Consejo de Participación a la Asamblea Nacional. Entonces viviríamos lo que tenemos hoy. ¿Y qué tenemos hoy? De acuerdo al artículo 209 y 210 de la Constitución, ¿acaso que el Consejo de Participación Ciudadana nombra a nadie? Si no nombra a nadie. Es el Ecuador del chiste, de mal gusto. O sea, el Consejo de Participación Ciudadana crea una comisión de selección, de acuerdo a 209 y 210 de la Constitución. Y esa comisión es la que hace los concursos y presenta la lista de los elegidos para que el Consejo de Participación apruebe esa lista. No puede irse por sobre la lista que le presenta en este caso la comisión. No puede irse, lo voy a leer para que se tenga más claro. Para cumplir su función de designación, el Consejo de Participación Social organizará comisión ciudadanas de selección. En los casos de selección, el Consejo de Participación Ciudadana escogerá a quien obtenga la mejor puntuación en el respectivo concurso e informará a la Asamblea Nacional para la posición respectiva. Pero a quien obtenga la mejor puntuación en el concurso, ¿quién maneja el concurso? ¿El Consejo de Participación Ciudadana o la Comisión de Selección? Por tanto, el Consejo de Participación no tiene, en el fondo no designa a nadie. ¿Qué es lo que mete Lazo hoy con lo que le acaba de aprobar la Corte Constitucional? Que sean comisiones de selección las que lleven a cabo los concursos y que la Asamblea nada más elija, porque el informe de las comisiones es vinculante, ojo. Eso lo dice el texto de la pregunta del presidente Lazo. El texto de los anexos es vinculante. Y entonces en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Que la Asamblea Nacional lo único que tiene que decir es: apruebo el informe de la comisión de selección. Y si no aprueba el informe, transcurridos 10 días, se posesiona al primero que estuvo en la lista aprobada por la comisión de selección. Pregunta: ¿la Asamblea Nacional va a nombrar a alguien? No. Los que tienen el sartén por el mango son las comisiones de selección. Entonces le toman del pelo a todo el Ecuador, todito el Ecuador, del Cachi al Macará y de las Galápagos al Oriente. Todo el Ecuador embrutecido no entiende lo que está pasando. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.